Amados hermanos, sean bienvenidos a reflexionar sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que todos nosotros tenemos la experiencia de que el conocer al otro es un proceso. No es suficiente 1, 2, 3 encuentros para poder decir que conocemos a la otra persona. Es muy claro en el matrimonio que, a pesar del tiempo de noviazgo, después de celebrar el matrimonio, pues todavía pueden llevar 75 años, como fue la experiencia de mis papás, y a pesar de caminar juntos 75 años, todavía van conociéndose uno al otro. Y esto es sumamente importante para nosotros. También conocer a Jesús es un proceso. Yo no estoy muy de acuerdo con algunos cristianos que de repente declaran que ya conocieron a Jesús, y eso los llevó a un cambio radical de su vida. Yo creo que ese encuentro es fundamental, el primer encuentro, pero para conocer a Jesús es todo un proceso. Tenemos que conocerlo en la Sagrada Escritura, verlo como, digamos, el enviado del Padre, el Redentor prometido desde antiguo. Esa es una parte. Después tenemos que conocer a Jesús también a partir de la experiencia de nuestra iglesia. Son 2000 años. Y esa experiencia nos va ayudando a comprender que todo es un proceso. Nosotros somos iglesia, los bautizados, somos un pueblo que camina en la esperanza, y que a partir de los diferentes contextos, los diferentes retos que vamos encontrando en la vida, tenemos que responder a la manera de Jesús. Es decir, tenemos que actualizar nuestro conocimiento de Jesús y asumir ese proyecto de Jesús. Hoy escuchamos en este Evangelio que Jesús va en camino junto con sus discípulos. Se dirigen a Cesarea de Filipo. Y durante ese trayecto, Jesús los cuestiona y les dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y le da una respuesta muy válida, ¿no? La gente está confundida, no sabe quién eres. Algunos creen que eres Elías, que eres un profeta.
pero no tienen claridad de quién eres tú. Y los discípulos se sorprenden porque en ese momento Jesús dirige la pregunta a ellos de manera personal, de manera individual. ¿Y ustedes quién dicen? ¿Quién soy yo? Y el único que se atreve aquí en el Evangelio, yo supongo que los demás también dieron su opinión, pero el único que se atreve a responder de manera personal es Pedro. Y su respuesta es correcta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero en el momento que Jesús le dice que está bien su respuesta, comienza a ayudarlo a entender qué significa ser Mesías, ser ungido. Es desgastarse, dar la vida por la redención de los demás. Y Jesús anuncia que el Hijo del Hombre va a ser rechazado por las autoridades de aquel momento, tanto del templo y otros, ¿no? Los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes. Y eso no lo acepta Pedro. Pero no solamente no lo acepta, sino que él trata de persuadir a Jesús de no asumir esa realidad dolorosa. Y es que no está comprendiendo qué significa ser el Mesías. Entonces Jesús lo reprende. Y lo reprende de una manera muy, muy dura, ¿no? Retírate de mí, Satanás. ¿Sí? O sea, no estás pensando como Dios, no has comprendido. Yo creo que eso llevó a los otros discípulos a tratar de entender cuál es la pregunta. Y es que no se trata solamente de dar una respuesta teórica y decir Jesús es esto o aquello, sino que esto, más que una teoría, es una experiencia de vida donde tenemos que, digamos, dar testimonio en medio de la violencia, en medio de los conflictos, como es lo que acontece en Jerusalén, en medio de ese rechazo, ser fieles al proyecto de Dios, como lo hace Jesús en Getsemaní cuando dice, Padre, retira de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? En medio del conflicto se trata de hacer la voluntad de Dios, en este caso de asumir el proyecto de Jesús. Pedro tiene el mérito de haberse atrevido a responder, pero también tiene el mérito de permitir que Jesús lo corrija. Eso es lo que hace grande a Pedro. Dios nos ha invitado a ser sus colaboradores. Somos hombres y mujeres de barro, frágiles, pero tenemos el Espíritu de Dios, el aliento divino, es lo que nos hace fuertes. Sin embargo, tenemos que entender y comprender que conocer a Jesús y asumir la causa de Dios, o sea, el proyecto de Jesús, trabajar por la fraternidad, la armonía, la paz, la vida, no es fácil. Sin embargo, vamos poco a poco avanzando en ese proceso. Que el Señor nos bendiga mucho y que continuemos preguntándonos, ¿quién es Jesús para mí? A la edad que tengo, ¿qué he comprendido de Jesús? ¿Qué me falta por comprender para asumir su causa? Hacer mía, digamos, la causa de Jesús, el Evangelio de Jesús. Ponerme al servicio de la vida, ponerme al servicio de un mundo fraterno, de un mundo de hermanos donde todos quepamos, donde todos nos sintamos bien.
Que el Señor los bendiga abundantemente.